a cerrar los ojos y vamos a hacer una oración por esta palabra, amén, que he preparado para el día de hoy. Señor, te damos gracias, bendito Señor, en esta hora. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque es fiel y verdadera, Señor, porque nos da vida, Señor, nos vivifica, bendito Padre. Dejamos en tus manos todo lo que leamos, Señor, todo lo que aprendamos hoy, Señor, que pueda penetrar, Señor, hasta lo más profundo, Señor, de nuestro ser. Padre, que hoy nos podamos llevar, Señor, un hermoso mensaje de parte tuya, Señor. Padre, te damos gracias y nos disponemos de corazón a recibir de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Los invito a abrir su Biblia. Hoy vamos a predicar una porción del libro de Juan, capítulo 8, versículo 21. Es un mensaje que el Señor, en el libro de Juan, Jesús da 7 discursos, hace 7 milagros y 7 discursos. ¿Sí? Este es uno de los discursos que Jesús estaba haciendo en el templo. Si recuerdan que la última vez que yo prediqué, expliqué cómo funcionaba el templo y que Jesús y sus discípulos en varias oportunidades siempre predicaban en el templo, generalmente en la parte donde podían estar todas las personas, ¿sí? Que eran las partes más por afuera del templo, ¿sí? Porque solamente adentro del templo podían entrar muchas veces hombres judíos, en las partes más internas solamente los sacerdotes, pero en las afueras del templo, ¿sí? Se juntaban judíos, gentiles, ¿sí? Y Jesús estaba predicando en este lugar. ¿Sí? El título dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y dice así, vamos a leer del 21 al 30. Dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y él les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, eso hablo al mundo. Pero no entendieron que le hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Amén. El libro de Juan es un libro hermoso, ¿sí? Uno de los evangelios más sencillos, ¿sí? Uno de los que generalmente se recomienda que los recién convertidos lean. De los 4 evangelios, el de Juan, el evangelio de Juan es más sencillo. Bueno, había un filósofo, San Agustín, ¿sí? Un filósofo cristiano del siglo IV, decía que el evangelio de Juan es lo suficientemente profundo para que un elefante nade en él y lo suficientemente superficial para que un niño no se ahogue, ¿sí? ¿Qué quería decir este filósofo? Es un evangelio escrito con palabras sencillas, pero con un mensaje profundo. Gloria. Y eso es lo que nos está revelando Juan sobre el mensaje que Jesús le estaba dando, dice, a los judíos, ¿sí? Se estaba refiriendo a los fariseos. Entonces, Juan es un hermoso y profundo evangelio que llama a la fe en el Hijo de Dios, ¿sí? Juan hace un llamado en todo el evangelio a que nosotros debemos tener fe en el Hijo de Dios, en Jesús, ¿sí? Y eso es lo que Jesús estaba charlando, ¿no? En un ida y vuelta con los fariseos, ¿sí? Dice en el versículo 21, otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesús estaba anunciando que él iba a morir. Dice: a donde yo voy, ustedes no van a poder ir. ¿Por qué? Porque justamente los fariseos, ¿sí?,
ellos no estaban interrogando a Jesús porque querían conocer de Él. Jesús mismo ya lo sabía, inclusive en los versos anteriores a este versículo 21, ya los fariseos venían interrogándolo, ¿sí? Porque querían, ¿se acuerdan que en la prédica anterior habíamos hablado de cuando Jesús discutía con los fariseos en otro evangelio, pero sobre si era lícito dar tributo a César o no, ¿sí? Y los fariseos lo que querían lograr en esa oportunidad era que Jesús pise el palito, ¿sí? Era lo que hacían siempre. Jesús se manifiesta en este libro de Juan como el Hijo de Dios, como la encarnación del Hijo de Dios, y justamente los fariseos lo que quieren es que desbaratar absolutamente su ministerio. Le dicen esto, ¿no? Yo me voy, dice, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, ustedes no van a poder venir, le dice Jesús. Le decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Jesús les estaba diciendo, ustedes no creen en mí. Es imposible que a donde yo voy, ustedes puedan ir conmigo. Y acá, de una manera implícita, la Biblia nos está advirtiendo sobre el pecado imperdonable. El pecado imperdonable, que muchas veces se menciona como la blasfemia contra el Espíritu Santo, es justamente eso, rechazar al Señor. Jesús ya sabía que los fariseos lo rechazaban. Jesús ya sabía que ellos no creían en Él, ¿sí? Todos sus discursos, toda su palabrería iba con un fin maligno, ¿sí? Un fin utilizado por el demonio. ¿Para qué? Para desbaratar todo el ministerio que Jesús estaba logrando, ¿sí? Conquistando a muchas personas. Y les dijo en el versículo 23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, dice el Señor. Los fariseos lo interrogaron a Jesús, los fariseos que interrogaron a Jesús, ¿estaban siendo influenciados por quién? ¿Por quién? Dice, vosotros sois de abajo. ¿A quién le parece que es la influencia de los fariseos? ¿Sí? El satanudo, ¿sí? El maligno, el maleante, no sé cómo le dirán. ¿Cómo era que le decían los católicos? No me acuerdo. El maligno. El chanclas. El chanclas le dicen por ahí, ¿sí? Tiene diversos nombres, pero una sola finalidad, ¿sí? Tratar de arrebatar almas para el infierno. Por eso el Señor le decía a los fariseos, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. ¿Sí? No se lo decía porque Jesús era malo, se lo decía porque Él podía ver a través de sus corazones la incredulidad de las personas que hablaban con Él. Porque ellos lo interrogaban para aprenderle, ¿sí? Pero aún no era el tiempo todavía que se cumpliese la profecía. Jesús sabía que Él iba a ser entregado a los hombres, pero todavía no era el tiempo. Entonces Jesús, así como si fuera una especie, ¿no?, de los que hacen esgrima, continuamente batallando con ellos por palabra. Obviamente a Jesús no le iban a ganar, y cuando Jesús lo prendieron fue porque Él se entregó a sí mismo, no porque ellos lo atraparon, ¿sí? Dice el versículo 23 que leímos, dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 4, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio para que no resplandezca la luz del Evangelio en ellos, ¿sí? Dice que el Dios de este siglo se está refiriendo a Satanás. Fíjense que Dios está con minúscula, ¿sí? Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El mismo Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos, ¿sí? Si una persona se niega a creer en Jesús y se arraiga a esa creencia, créanme que hay un espíritu maligno atrás encegueciendo esa vida, ¿sí? Ahí está la importancia del trabajo de nosotros, ¿sí? Y del trabajo que Jesús estaba haciendo en esa época. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban enceguecidos por el mismo Satanás, decía Pablo allí en Corintios, ¿sí? Para que, vuelvo a repetir, para que no les resplandezca la luz del Evangelio,
¿sí? El enemigo los enceguece a propósito. Ellos, por más que Jesús les explicaba la ley de arriba abajo, por más que Jesús hacía 1000 milagros, por más que Jesús explicaba con 1000 parábolas, ellos no iban a creer. ¿Por qué? Porque el enemigo los había enceguecido. Y díganme cuántas personas enceguecidas ustedes han conocido en su vida. Yo me imagino que muchas, ¿sí? Y los que son nuevos en el Evangelio van a conocer muchas personas enceguecidas, ¿sí? No creen en Dios, pero ni aunque Dios esté obrando en su vida. Como decían el otro día un ejemplo, qué bendición, consiste el trabajo. Sí, consiste, pues yo lo salía a buscar, ¿sí? Personas enceguecidas que no son capaces de reconocer la obra de Dios en su vida. Y eso es algo importante, ¿no? Que Jesús ya lo sabía. Dice, ustedes son de abajo, le dice, ustedes son de abajo, ¿sí? Porque Él veía su corazón. Dice el versículo 25, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo lo que desde el principio os he dicho, ¿sí? Quizás Juan aquí está siendo un poco, podríamos decir, irónico al mostrar este mensaje de los fariseos, porque dice, ¿y tú quién eres? ¿Sí? Con un tono quizá burlesco, ¿sí? De menosprecio, ya que le preguntaban, ¿y vos quién sos, a Jesús? Y hay 8 capítulos para atrás que Juan relata los milagros y los mensajes de Jesús que los fariseos ya habían escuchado, y muchas personas ya en ese momento exacto de la historia ya habían testificado de Jesús que era el Hijo de Dios ya hacía rato. Y los fariseos le decían, ¿tú quién eres? ¿Y vos quién sos? Imagínense el menosprecio de ni siquiera ponerse a pensar de que la palabra que ellos estaban viniendo era una palabra que venía del mismo Dios, que los estaba reprendiendo. Muchas, dice Jesús en el versículo 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, eso habla al mundo. Dice Juan, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Ellos no lograron ver a Jesús. Como dijimos hoy, ¿cuántos ciegos no lo logran ver? Y Juan dice en el versículo 27, pero no entendieron que les hablaba del Padre, porque Juan aclara en todo momento, ¿sí?, la reacción que iban teniendo los fariseos. No había manera, duro, pero como una piedra. Y una persona que está enceguecida por un espíritu maligno es duro como una piedra, ¿sí? Imagínense que el mismo Jesús, ante el mismo Jesús, se endurecían más y más, porque cuando el enemigo los enceguece, ¿sí?, no había vuelta atrás. No había vuelta atrás. Por eso Jesús dice, ustedes son de abajo, ya no tienen remedio, ¿sí? No hay obra, no hay milagro, no hay mensaje. Ustedes ya están en su corazón, ustedes ya lo rechazaron, ustedes ya rechazaron al Hijo de Dios. Y lamentablemente, ese es un pecado imperdonable, alejarse del camino del Señor. Decía Pablo, para que no resplandezca la luz del Evangelio a ellos, no les resplandece la luz del Evangelio, la luz que a nosotros nos guía, que si ustedes van unos versículos antes, en el versículo 12 dice Jesús, la luz del mundo, Jesús, la luz del mundo. Ese Evangelio, el de Jesús, no lo resplandecía a ellos porque ellos eran incrédulos, enceguecidos por el demonio. Y déjeme decirle, hermano, que usted se va a encontrar con personas así toda su vida, ¿sí? Hay personas que la luz no les va a resplandecer porque Dios conoce su corazón. Quizás hay personas que creen, o como ha pasado, ¿no? Hay muchas personas que no creen en Dios porque está de moda, ¿sí? Hay muchas personas que no creen en Dios porque nadie nunca fue y les habló. Pero hay personas que en su corazón directamente no creen en Dios. Y la palabra del Señor dice que para ellos, ¿de dónde son? Son de abajo, ¿sí? Son de abajo, porque hay personas que va a volver Dios en su segunda venida, Jesús en su segunda venida, y aún así no le van a creer. Aún así no lo van a creer.
y cuán importante es que nosotros podamos entender que Jesús es la luz del mundo. Vemos nosotros claramente cómo había fariseos continuamente rechazándolo. Decía, como decíamos hoy, la frase de San Agustín, ¿sí?, que el Evangelio de Juan es profundo, decía, como para que un elefante nade en él, pero superficial, como para que un niño no se ahogue. Esta palabra la pueden entender inclusive los niños, amén. Y yo tengo una palabra, bueno, yo no sé si hay niños. ¿Quién está? ¿Roma? Roma. ¿Me escuchás? ¿Sí? ¿Me está escuchando o no? Yo hoy quería, sí, hacer un paréntesis y dar una palabra para, bueno, vos, Romita, la única nena que está acá, ¿sí? Aprovechando, ¿no?, de que este es un evangelio, sí, que yo sé que los niños lo entienden. Una palabra del Señor para Roma en este día, ¿sí? Amén. Roma, siempre seguir el camino de Dios, ¿sabes? No te apartes, ¿sí? Porque Dios te preparó un camino y Dios que te dice que en ese camino tenés que permanecer. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones puedan ver la luz de Cristo. ¿En dónde? En vos, Roma. Amén. ¿Cómo decís? ¿Cómo se dice? Amén. Un aplauso para Roma. Amén. En la futura, ¿cómo sabemos que las futuras generaciones van a ver el resplandor de Jesús y sus hijos nos siguen predicando? Amén. Y los niños son el futuro, los jóvenes son el futuro. Y esa es la gran comisión que el Señor nos ha dado. Y lo que los fariseos no fueron capaces de aprovechar, porque en su corazón ellos ya estaban enceguecidos. Pero déjenme decirles, hermanos, que el sacrificio que Dios hizo, lo que Dios le hablaba a los fariseos, lo que Jesús le hablaba a los fariseos, Él no se los hablaba porque a Él se le había ocurrido. Decía el Señor en el versículo 30, ahí está, ¿no? En el versículo 27-28 dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Jesús les estaba hablando la palabra de Dios, lo que yo estoy haciendo en este momento con ustedes. Estamos leyendo la palabra del Señor, el mensaje que Dios dejó, ¿sí?, para que los creyentes de hoy en día podamos recibir. Y qué bueno que es que nosotros atesoremos esa palabra, que sepamos que Jesús es la luz del mundo y que nosotros tenemos la responsabilidad de cargar con esa luz y de iluminar. Amén. En otro, que no lo vamos a leer hoy, pero en otro evangelio se habla de que nosotros debemos ser luz, sal y luz. Y eso tiene un significado muy importante en la vida de un cristiano. El cristiano siempre debe reflejar la luz de Cristo. Amén. Hay cristianos que, como decía el pastor hoy, pseudo cristianos, ¿sí? Un cristiano va a reflejar la luz de Cristo. Es imposible que una persona sea cristiana y no refleje a Cristo. Jesús estaba anunciando la crucifixión. Él iba a ser entregado. Pero él una vez más se revelaba a los fariseos como el Verbo encarnado, ¿sí? Lo invito a buscar Juan capítulo 1, ¿sí? Vamos a leer el capítulo 1, el primer versículo. Dice, el Verbo hecho carne, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando Juan habla del Verbo, ¿sí?, él está haciendo una metáfora para comunicar la acción comunicativa que tenía Jesús. El Verbo significa que Jesús era quien comunicaba directamente los mensajes del Padre a la humanidad. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús era Dios mismo, comunicando un mensaje. Era Dios, era el Verbo encarnado, era la palabra del Señor hecha carne. Imagínense que la palabra del Señor hecha carne
Aún los que estaban enseguecidos por el demonio no fueron capaces de recibirla. Por eso Jesús les decía, ustedes son de abajo, no les dijo, ya van a creer en mí, cuando me crucifiquen, ya van a creer en el Padre, ya van a creer, va a ver cómo me crucifiquen y que... No, él ya le dijo, ustedes son de abajo. Dice más adelante, bueno, un versículo muy conocido que es, no lo agregué al mensaje, pero Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice para que todas las personas del universo, no, dice para que todo aquel que en él que crea. Lo que no hicieron los fariseos, lo que no hacían los incrédulos porque no creen, porque el diablo les enseñeció el entendimiento. Pero si usted cree en el Señor, siéntase un privilegiado porque Dios lo llamó. Ahora, ¿cómo Dios lo va a llamar a usted y usted no va a ser capaz de reflejar esa luz que es Jesús? Y ahora, ¿cómo nosotros podemos representar esa luz? Jesús dice en el verso 29, en el capítulo 8, dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Dios no dejó a su Hijo, ¿por qué? Porque Él hacía lo que a Dios le agradaba, a su Padre le agradaba. Y déjenme decirles que en el Nuevo Testamento Jesús representa la imagen que el hombre perdió en el Edén. Dice Génesis 1:27, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Pero cuando entró el pecado, esa imagen se distorsionó. Y el hombre ya no era la imagen de Dios. El hombre ya no era la imagen de Dios. Pero cuando vino Jesús, la vida de Jesús era el fiel reflejo de la imagen que nosotros habíamos perdido. Un fiel reflejo de la imagen y semejanza de Dios mismo. Una imagen que el hombre la había distorsionado a causa del pecado. Pero la crucifixión del Señor, ¿qué nos permitió? Que nosotros volvamos a poder reflejar esa imagen, ¿sí?, que habíamos perdido. Imagen que solamente va a ser reflejada a través de Cristo. ¿Por qué el Padre no lo había abandonado al Hijo? Porque él hacía lo que a su Padre le agradaba. ¿Hacemos lo que agrada a Dios? Eso es algo que usted se tiene que preguntar. ¿Hacemos lo que le agrada a Dios? ¿Hacemos su voluntad? Dice el versículo 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Sí, aunque los fariseos, enceguecidos por el demonio, no supieron reconocer su mensaje, en todos estos versículos dice que mucha gente que escuchó creyó. ¿Sí? O sea que siempre va a haber gente que va a recibir el mensaje del Señor, no importa que tantos ciegos pueda haber en el mundo. Siempre hay almas esperando que nosotros les llevemos el mensaje del Señor. Pero déjenme decirle una cosa, hermanos. Muchos creyeron en Él, ¿sí? Y otros tantos no. Entonces yo le había puesto, y nunca lo dije, no importa, se me pasó, el título del mensaje le había puesto, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Somos de abajo o somos de arriba? ¿Sí? ¿A dónde vas, hermano? Si Jesús viniese hoy, ¿te encontraría haciendo su voluntad o te encontraría haciendo tu voluntad? Reflejar la imagen de Cristo es un deber que tenemos todos los cristianos. Y déjeme decirle que si usted hace lo que al Señor le agrada, usted es de los de arriba, no es de los de abajo. Aún si a usted le cuesta, pero siempre piensa en agradar a Dios primero, usted es de los de arriba. Amén. Yo no creo que acá, no creo que acá haya alguien que diga, no, yo no creo en Dios. No lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Yo creo que sí. Hermano, esta es una palabra para su vida, para que usted vuelva a encender y a reflejar esa luz, ¿sí? Como decía el pastor hoy, para con los de afuera,
cuán importante es que los de afuera puedan reconocernos como hijos de Dios. Si los de afuera no nos pueden reconocer como hijos de Dios, tenemos que quemar el foco, hermano, ¿sí? Tenemos que volver a activarlo, tenemos que volver a reflejar a Jesús. ¿Cómo? Guardando su palabra, haciendo lo que a Él le agrada. Hermanos, pregúntese, ¿cómo lo encuentra Dios? ¿Cómo lo encontraría Jesús, si Él viniera hoy? Eso es algo muy lindo que quiero que usted se lleve para reflexionar, ¿sí? Y espero que la palabra haya de alguna manera conmovido su corazón, ¿sí? Entendamos que la palabra del Señor siempre es la única que puede penetrar. Yo les puedo decir mil cosas, mil opiniones, pero al fin y al cabo lo que va a penetrar su corazón es la palabra del Señor. Amén. La palabra de la espada de dos filos, ¿sí? Damos gloria al Señor, vamos a cerrar los ojos. Padre, te damos gracias en esta hora, bendito Dios, por esta hermosa palabra, bendito Dios, bendecimos cada una de las familias que se han acercado, Señor, cada uno de los hermanos. Padre, me alegro de que ellos puedan venir a buscarte a pesar de la lluvia, a pesar del frío, y que aún más puedan agradecer estar en tu presencia, Señor. Padre, como se ha predicado, somos privilegiados de estar aquí, bendito Señor. Padre, la gloria sea para ti, bendito Señor. Bendícenos en el regreso a casa, bendito Padre. Y te pido, Señor, que tú puedas atender a las peticiones de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor lo bendiga. Gloria a Dios. Aleluya.